¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería compartir con ustedes dos pensamientos de Santo Tomás que encontré en la Suma Teológica en el tratado acerca de la prudencia. Y el primer pensamiento se refiere a la memoria. Y la memoria es diferente del recuerdo, en este caso, al menos en esta acepción que trae Tomás, porque el recuerdo viene. En cambio, la memoria se hace. De hecho, nosotros decimos, en efecto, hacer memoria. No decimos hacer recuerdo, ¿verdad? Hace memoria, es decir, se trata de volver conscientemente al pasado, pero no como un mero hecho mudo, sino como fuente de experiencia. De modo que la memoria tiene un fin práctico, a saber, acumular experiencia. ¿Y para qué necesitamos de la experiencia? Bueno, la experiencia es fuente de entendimiento y el entendimiento es una condición necesaria para tomar una buena decisión. Y bien, ven cómo encadenamos estos términos, ¿no? Siguiendo a Tomás: memoria, ¿no? Experiencia, entendimiento y decisión. De modo que, vuelvo a repetir, en el recuerdo nosotros somos más bien pasivos. Los recuerdos pueden ser tristes o alegres, ¿verdad? En fin. En cambio, hacer memoria es intentar aprender, ¿no? Mediante preguntas. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste cada vez que discutiste, te peleaste con tu esposa o con tu esposo, ¿no? ¿Cómo quedó tu piel luego de estar 5 horas bajo el sol? ¿Cómo te fue cada vez que confiaste en el gobierno? Y así, etcétera, ¿no? De modo que a través de la memoria nosotros logramos experiencia, ¿no? La experiencia proviene del latín, que significa prueba, experimento, ¿no? Pero, claro, el experimento es científico, la experiencia es histórica. El experimento y la experiencia tienen en común el hecho de que son formas de entender, de comprender cómo se comportan las cosas y las personas en determinadas circunstancias, ¿no? O sea, cuáles son los frutos de determinadas acciones o decisiones, ¿no? Bien, de modo que la memoria no es mera curiosidad, sino que está orientada a la sabiduría práctica, lo que Tomás llama prudencia, que está orientada en definitiva a tomar buenas decisiones, ¿no? Porque el hombre sabio no es el que sabe muchos idiomas, sino el que toma buenas decisiones. Obviamente la memoria no es la única fuente de buenas decisiones, porque uno puede tomar una buena decisión sin recurrir a la memoria, porque quizá no hayamos tenido ninguna experiencia en este tema particular o porque seamos muy jóvenes, ¿no? Y entonces, cuando Tomás habla de las fuentes de la sabiduría, pone a la memoria como una de ellas, pero no como la única ni la exclusiva. Pero a medida que pasa el tiempo, vamos teniendo experiencia y sabemos, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, ceno determinada comida con determinada bebida, lo más probable es que no pueda dormir o me sienta mal, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque son hechos, digamos, que tienen un carácter universal, general, ¿no? O sea, si cada vez que le grité a mi hijo me sentí, luego de haberle gritado, triste y dolido, lo más probable es que si hoy le grito, vuelva a sentirme triste y dolido. O sea, no tengo ninguna razón para pensar que el fruto de esta acción vaya a ser distinto luego de la experiencia acumulada, ¿no? De modo que debo, pues, aprender, contenerme, modificar mi conducta, en fin, tratar de, en todo caso, corregir o educar a mi hijo de otra forma, quizá con mayor suavidad, sin este tipo de excesos, ¿no? Es decir,
Claro, lo que sucede es que los hombres, como dice el refrán, ¿no? El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos o muchas más veces, ¿no? Es decir, esto es una cualidad propia del hombre. De modo que hacer memoria es detenernos antes de tomar una decisión y reflexionar y buscar en el tesoro de la experiencia que puede ser ajena, o sea, uno puede recurrir a la experiencia de otras personas, no a la propia, o a la experiencia histórica, a la experiencia que narran o describen los libros de educación, de psicología, etcétera, o que encontramos en la literatura, en la Sagrada Escritura, etcétera. O sea, la experiencia es algo que también se comparte, ¿no? En este sentido no parece tan difícil, aunque no tengamos una experiencia personal, podemos tener una experiencia colectiva, ¿no? Bueno, sucede que entonces tenemos que aplicar nuestra memoria a hacer memoria, ¿no? Hacer memoria del pasado nuestro biográfico y también del pasado histórico, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, ¿no? ¿Qué lecciones nos ha dejado el siglo XX? ¿No? ¿Cuáles son los 10 principales errores que cometió la humanidad en el siglo XX? ¿No? Bien, entonces es interesante porque probablemente no sepamos responder a esta pregunta. Y esto es de enorme importancia. Es de enorme importancia tener memoria del pasado reciente. Me refiero al siglo XX. No hay que tenerle miedo a la palabra error, porque sin la consideración del error o del acierto no puede haber una auténtica lección, ¿no? O sea, tenemos que hacer un juicio de valor. Sin juicio de valor no hay lección, ¿no? De modo que la memoria tiene como dos dimensiones, una horizontal que se refiere al hecho y otra vertical, es decir, a la perspectiva moral, ¿no?, que nosotros asumimos. Ahora bien, el juicio de valor no procede de la memoria ni de la experiencia. Es decir, acerca de la pregunta, por ejemplo, acerca de los 10 principales errores cometidos en el siglo XX, vamos a responder según la perspectiva que asumamos. Y esa perspectiva procede de otra fuente más profunda, de la moral, de la tradición moral, que también requiere memoria, ¿no? De modo que, vuelvo a repetir, hay dos aspectos entrelazados de la memoria, ¿no? Es decir, la memoria horizontal como hechos pasados, fuente de experiencia, y la memoria, digamos, vertical, que es la perspectiva, el valor. Tomás, entonces aquí en este texto, ¿no?, habla, en fin, de lo contingente y de lo necesario, ¿no? La moral trata de lo necesario. En cambio, la prudencia trata de lo contingente, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo como padre debo corregir a mi hijo, ¿no? Es mi obligación, mi deber. Este es un principio universal que yo asumo, aunque no lo sepa, a partir de una tradición moral propia nuestra, de nuestra cultura en general, de la tradición humana, que los padres tienen la misión no solamente de alimentar, sino también de educar a sus hijos, ¿no?, de formarlos. Claro, pero en el acto mismo educativo, este principio universal no me sirve del todo, porque debo entender cómo, cuándo, en qué términos, con qué fin, acerca de qué asuntos educar a mi hijo. Y esto es contingente, como es singular la persona de mi hijo, que no es otra persona, no es el hijo de mi vecino, ¿no? O sea, yo sé que si con él soy, por ejemplo, demasiado severo, puedo entristecerlo, puedo humillarlo, apocarlo, ¿no?, aplastarlo. Pero si soy demasiado indulgente, no va a entender lo que le quiero decir, ¿no? Y entonces utilizo, digamos, en base a este principio universal, ¿no?, a esta misión que yo tengo educativa, recurro a la memoria mía, personal. Me pregunto qué resultados me dio en el pasado toda la cual forma, ¿no? O sea, o cuál fue mi propia experiencia, no como padre de mis hijos, sino como hijo de mis padres, ¿no? Por eso es importante también y muy útil conocer la experiencia de otros padres que estuvieron o están en mi misma situación, ¿no?,
Y repito, también hay muchos libros, ¿no?, acerca de este tema que, sin embargo, no reemplaza de ninguna manera el entendimiento mío, porque claro, yo estoy en una situación singular, única, irrepetible, ¿no? Entonces, hacer memoria me ilumina, ¿no? Hacer memoria me ilumina porque, en principio, hay determinadas leyes, no solamente físicas y morales también, y también morales, que son generales, universales, ¿no?, inevitables. Y es verdad que tanto mi hijo como yo somos personas únicas e irrepetibles, pero esta situación en la que nos encontramos está dando un ejemplo nomás, ¿no? Ustedes pueden aplicarlo a cualquier otro ejemplo. Dentro de lo único, de lo irrepetible de esta situación, en la misma ejercen su influencia leyes morales generales, ¿no? Es decir, sería una tontería pensar que a los demás les pasó, pero a mí no me va a pasar. No sé si alguna vez habrán tenido ustedes este pensamiento, ¿no? A los demás les pasó, a mí en cambio no me va a pasar, ¿no? Pensando que somos especiales, únicos. Y es verdad, somos especiales, únicos, irrepetibles. Pero por otro lado, San Agustín, ¿no?, dice: ¿quién soy yo? Y se responde: uno de tantos. Entonces, claro, somos únicos porque somos amados con un amor único, ¿no?, personal y entrañable, y esto nos hace únicos, pero también somos uno de tantos. Somos miembros de una sola humanidad, ¿no? Entonces, es una falsa creencia esto de que a los demás les pasó, pero a mí no me va a pasar. Por eso es importante y es útil la experiencia, tanto positiva como negativa, de las demás personas, ¿no? Bien. Este es el primer pensamiento. El segundo pensamiento, que me pareció interesante compartir con ustedes en este audio, es la reflexión de Tomás acerca de la diligencia, que es una hermosa palabra que proviene del latín diligere, que significa amor, ¿no? El dilecto, hijo dilecto, dice por ahí la Sagrada Escritura, ¿no? Es decir, diligencia es cuidado, prontitud, atención, ¿no? Y es lo opuesto a negligente. Es interesante, por ejemplo, como señal de cultura. En Europa, algunas veces cuando uno pasa una frontera internacional, sentimos una gran diferencia, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de rutas impecables a rutas llenas de pozos. Casitas blancas, ¿no?, adornadas con flores, ¿no?, en sus balcones, a aldeas despintadas, descuidadas, envejecidas, sin flores, ¿no?, veredas sin papelito, a veredas llenas de mugre, etc., ¿no? Eso no es pobreza, eso es negligencia. Claro, como cualidad o defecto de una determinada cultura, de un determinado pueblo, ¿no? Así hay personas negligentes y hay pueblos negligentes también. Y falta de motivación, falta de energía, ¿no? La falta de energía. Hoy la gente se queja muchísimo de la falta de energía que tienen. En internet hay muchos médicos y también psicólogos que hablan de una especie de pandemia, de epidemia, ¿no?, que se puede así señalar como falta de energía, aunque no entendemos mucho la razón por qué estamos tirados viendo la tele horas y horas en lugar de hacer ejercicio físico o adquirir alguna nueva habilidad o estudiar algún idioma o algún instrumento o conversar, ¿no? Es decir, diligencia, digo, viene de amor, dilecto, ¿no? Diligencia. Y ahí pues se trasladó a la diligencia esta, ¿no?, del lejano oeste, que es un carruaje rápido, servicial, ¿no?, y más cómodo que la montura individual a caballo, ¿no? Sí, la diligencia es una cualidad muy hermosa. Y dice Tomás que en la prudencia y el amor
son diligentes, ¿no? Son rápidos. Ahora bien, nada es tan sencillo porque leyendo a Aristóteles, ¿no? En su bellísimo tratado acerca de la magnanimidad, que está en la Ética Nicómaco, ¿no? Él dice que las personas magnánimas, las llama él, ¿no? O sea, las personas que se consagran a cosas importantes, suelen ser negligentes en cosas de poca importancia. Por ejemplo, un farmacéutico que busca apasionadamente la cura de una enfermedad mortal no va a estar atento a las manchitas en su delantal, ¿no? O no sé, un compositor como Mozart, ¿no? Cuando tenía esos arrebatos de inspiración musical, no creo que cuidase la calidad o la marca del papel donde él transcribía, en fin, lo que la inspiración le dictaba. En este sentido hay que tener cuidado porque no hay que confundir la diligencia con la obsesión. O sea, la obsesión por los detalles puede ser un síntoma de pequeñez, de pusilanimidad, ¿no? Cuando las personas, como que decimos, se ahogan en un vaso de agua, no le prestan atención a cosas que no la tienen, que no son importantes. ¿Qué importancia tiene las manchitas en el delantal de este científico si él está buscando la cura de una enfermedad, ¿no? En este sentido, un ejemplo histórico, ¿no? Ustedes saben que Europa, en un momento dado de su historia, la nobleza europea, ¿no? Que era una nobleza fundada en la tierra y en la caballería, etcétera, es decir, y en el ejercicio del poder político, ¿no? La nobleza, en fin, en un momento determinado le delega al rey, en general, ¿no? En las naciones europeas, la función política. El rey se transforma en la autoridad absoluta. Entonces la nobleza se transforma en nobleza cortesana. Y en lugar de ejercer las virtudes políticas, las virtudes de mando, ¿no? De gobierno, se concentra ya en cumplimiento de rituales frívolos, ¿no? La nobleza cortesana, pasos de bailes, pelucas, vestidos de moda, etcétera, ¿verdad? Como vemos en las películas, por ejemplo, de la Francia del siglo XVIII, ¿no? Claro, al dejar lo importante se concentra en estas cosas que son frivolidades, ¿no? En fin, cómo se baila el minué. ¿A quién le importa? Y bien, entonces el hombre puede ser, dice Aristóteles, y diligente y negligente según la orientación general que le da a su vida, ¿no? En este sentido recuerdo que estando en Rusia yo, ¿no? Me detuve frente en las vías del tren, ¿no? La barrera abajo, y pasó frente a mí un carguero llevando tanques de guerra, ¿no? Era una zona de campo muy deprimente, ¿no? Como en general es la urbanización en Rusia, ¿no? Es decir, es impresionante el contraste que se siente así visiblemente entre el estado deplorable de las rutas, de los caminos, de las casas, desvencijadas, ¿no? Con el aspecto impecable, moderno, ¿no? De los tanques de guerra, ¿no? Claro, es todo un símbolo de una política que es negligente en el bienestar cotidiano de la gente y es muy diligente en la política exterior, ¿no? Y en la industria bélica. Por eso podemos ser, repito, siguiendo Aristóteles, negligentes y diligentes al mismo tiempo, ¿no? Bien. En definitiva, es lo que dice el Señor: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, es decir, de alguna manera el amor elige un tesoro, pero luego de haberlo elegido, el tesoro se apodera de ese amor. O sea, si nosotros podemos poner el corazón donde querramos ponerlo, pero habiéndolo puesto allí, ahora somos servidores de eso, ¿no? O sea, somos libres de elegir a qué Dios queremos servir, pero una vez elegido, ya no somos libres.
Por eso hay como dos amores en este sentido. Uno es el amor que elige y otro el amor que se pone al servicio de lo elegido. Y en eso somos diligentes, en lo demás negligentes. Bien. Termino con un texto de Máximo el Confesor, ¿no? Que en uno de sus textos, en un capítulo se llama, ¿no? De sus centurias, dice acerca de la negligencia. No es mala la comida, leo, sino la glotonería. No es mala la procreación, sino la fornicación. Ni las riquezas son malas, sino el apego al dinero. No es mala la gloria, sino la vanagloria. De tal modo que nada en los seres es malo, sino el abuso, que resulta, y aquí viene, de la negligencia del intelecto en cultivar la naturaleza. Es un texto difícil, ¿no? Me parece que en parte la dificultad proviene también de la traducción, porque ¿qué significa esto de la negligencia del intelecto en cultivar la naturaleza? No se entiende, ¿verdad? No se entiende. Bien, vamos a tratar de entenderlo, así también como cultura general, acercarnos a este hombre, ¿no? Este autor tan importante, Máximo el Confesor. Bien, entonces Máximo distingue entre el uso y el abuso y dice que nada en los seres es malo. Aún más, dice él un poco después, ni los demonios son malos por naturaleza, ¿no? Esto pertenece a la gran tradición judeocristiana, afirmar la bondad de las cosas, ¿no? Y vio Dios, después de cada día del acto de creación, que era bueno, se repite, bueno, no sé, en fin. Es decir, lo que hace que las cosas sean malas no es la naturaleza de las cosas, sino el abuso. ¿El abuso por parte de quién? Bueno, del hombre, bien. Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? En fin, el abuso, el uso, está claro. Ahora bien, entonces dice Máximo, el abuso procede de la negligencia en cultivar la naturaleza, ¿no? Ahora bien, aquí el término central, que nos puede aclarar un poco el significado de esta frase, es el término cultivo, ¿no? Que nosotros generalmente relacionamos con el cultivo en el campo, pero el cultus, ¿no? Latino, significa muchas otras cosas, ¿no? Cultivo y cultura también, pero es cuidado, ¿no? Respeto, aprecio, celebración, veneración, ¿no? Estos son sinónimos que trae el diccionario latino-español, ¿no? Uno de ellos. Bien. De modo que la persona culta no es la persona que sabe muchos idiomas o tiene un título universitario, sino la persona culta es la persona que cultiva una relación respetuosa con las cosas y las personas, ¿no? Por ejemplo, recientemente escuché en un podcast, ¿no? A un joven de 22 años que padecía de obesidad mórbida, no morbosa, mórbida, ¿no? No sé, pesaba no sé cuántos kilos, en fin, 170 kilos, una cosa así. Y él cuenta y relata, ¿no? Que él empezó a adelgazar no cuando dejó de comer, sino cuando cambió su relación con la comida. O sea, cuando se puso a estudiar, a aprender de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es esto de los alimentos? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué son las calorías? ¿Qué es el hambre? ¿Por qué me siento ansioso? ¿Cómo se comporta el cuerpo humano de acuerdo al alimento que ingiere, etcétera? O sea, él había sido, según la expresión de Máximo, negligente en cultivar la naturaleza. La negligencia del intelecto en cultivar la naturaleza, en este caso, la naturaleza del cuerpo humano, de la nutrición, etcétera, ¿no? Es decir, la naturaleza es el fundamento de la moral. O sea, la glotonería o la gula, como la llamamos generalmente nosotros, ¿no? Como abuso, siguiendo este ejemplo, no es mala porque Dios la prohíbe, sino porque va en contra o contra la naturaleza del cuerpo y termina por dañarnos, ¿no? Y entonces Máximo habla de que el abuso se da
fíjense ustedes, a causa de la negligencia del intelecto en cultivar la naturaleza, o sea, en conocer, respetar, ¿no? O sea, repito, el hombre culto es el hombre que cultiva una relación respetuosa, amorosa, amable, ¿no? Con las cosas y las personas. Bien, y todos estos dos pensamientos, así al paso, que pueden ser de su utilidad. El primer pensamiento acerca de la importancia de la memoria, ¿no? Como parte de la prudencia, y la importancia de la experiencia como fuente de buenas decisiones, ¿no? Y después la diligencia opuesta a la negligencia, cómo podemos ser, y generalmente somos, hay que admitirlo, y negligentes y diligentes, según donde ponemos nuestro corazón, ¿no? Y finalmente, esto que dice Máximo acerca de la bondad de las cosas, que son todas buenas por naturaleza, pero que el problema es el uso, el abuso, a causa de la negligencia. Me quedo en esta frase que me parece encantadora: la negligencia del intelecto en cultivar la naturaleza. Bien, espero que haya sido de su utilidad. Con esto me despido. Si así fue, les voy a pedir que para la difusión del canal le pongan like, lo compartan, se suscriban. Que tengan un buen día.